Sean todos bienvenidos a las noticias. Fue en el Parque de la Juventud en Carapungo, norte de Quito, en donde el presidente Guillermo Lasso, acompañado de varios de sus ministros, anunció el contenido de las preguntas de la consulta popular, que dijo se convertirá en la herramienta para combatir varios de los principales problemas que hoy tiene el país. Me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia. Serán 8 preguntas en total que están divididas en 3 ejes temáticos: seguridad, calidad institucional y medio ambiente. Así las preguntas son: 1. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? 2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? 3. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? 4. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior? 5. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? 6. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación y a sus consejeros? 7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Y 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Las preguntas deberán pasar a control de la Corte Constitucional y desde el gobierno esperan que se convoque a las urnas lo más pronto posible. Nos gustaría que fuese inclusive antes de las elecciones seccionales, pero esa ya es una pelota que está en la cancha del CNE y de la Corte Constitucional, porque son las dos instituciones las que deben pronunciarse sobre las diferentes preguntas. El gobierno asegura que en esta ocasión la consulta no será utilizada para testear la popularidad, sino que será una herramienta para encontrar soluciones rápidas y eficaces. Si bien no fue de la misma forma, esta misma reforma ya se ha planteado, aprobado y de hecho estuvo en la Constitución durante 3 años. Fue en el 2015, cuando vía enmienda constitucional la Asamblea aprobó que las Fuerzas Armadas complementariamente apoyen en la seguridad integral del Estado. Pero en 2018 la Corte Constitucional derogó el paquete de reformas. Así es que el presidente de la República, respecto a esta primera pregunta, está haciendo varias cosas que arriesgarían, por no decir impedirían, que la Corte dé paso a esta pregunta. Aunque la inconstitucionalidad a la que hizo alusión la Corte en 2018 era de forma y no de fondo. Sin embargo, no es la única ni más fuerte barrera que tendría esta pregunta. Hay jurisprudencia internacional que rechaza este papel de las Fuerzas Armadas. Para esto hay un estándar en el caso Alvarado versus México respecto a cuáles son las funciones que tienen Fuerzas Armadas dentro de la seguridad interna, en qué marco se hace esto efectivo. Ollarte le agrega que en más de una ocasión la Corte ha limitado el papel de las Fuerzas Armadas al referirse a estados de excepción. Todos los dictámenes de estados de excepción en los cuales han restringido este tema del uso de Fuerzas Armadas para el control interno, indicando que contravienen obligaciones del derecho internacional. Ambos constitucionalistas ven complejo que esta pregunta pase el filtro de la Corte. Lo que ha hecho en el pasado la Corte y su línea jurisprudencial, difícilmente le van a calificar esta pregunta, al menos no para que se la haga por la vía de la enmienda. Todo
lo definirán los anexos, dice Aguirre. El sustento y además el cambio, el texto, cómo quedaría de la Constitución es lo principal. Sin embargo, analizándolo sin ese contenido, la primera pregunta de la consulta de Guillermo Lasso la tiene difícil en la Corte. Tras exactamente 10 días desde que se instaló esta diligencia, se espera que en las próximas horas de este lunes se conozca finalmente una decisión. Un tribunal de alzada de la Corte Provincial del Guayas, compuesto por los jueces Carlos González, Alberto Lino y Beatriz Cruz, decidirán sobre el pedido de apelación al sobreseimiento que en marzo pasado favoreció a Oriana Rumbea y Javier Neira, ambos directivos del Depósito Centralizado de Valores de Cebale y de la Casa de Valores Citadel, respectivamente, ambos involucrados en uno de los casos relacionados con la red del caso Ispol. Desde tempranas horas de este lunes y en la modalidad virtual se desarrolla esta diligencia que, recordemos, se inició en marzo pasado cuando oralmente la Fiscalía apeló la decisión del juez Juan Carlos Terán, quien consideró que no habían elementos suficientes para que Oriana Rumbea y Javier Neira continúen a la etapa de juzgamiento. Y tan solo llamó a juicio a Gonzalo Navarro y Luis Álvarez, quienes al momento se encuentran en calidad de prófugos y estarían fuera del país. En el marco de esta diligencia, donde también apeló la policía y el Ispol, la defensa de la firma IBECORP de Jorge Cherres aprovechó esta audiencia de apelación para intentar que la Corte anule la devolución de los 4,7 millones de dólares que Ispol recuperó de una cuenta de Decebale. Sin embargo, este tribunal de alzada, compuesto por los jueces Carlos González, Alberto Lino y Beatriz Cruz, rechazó el pedido de los abogados de IBECORP. Se espera finalmente que en las próximas horas se conozca una decisión. 3 días después de que se cerraron 3 mesas temáticas de diálogo, los principales dirigentes indígenas se trasladaron hasta sus territorios para dar a conocer los avances a sus bases y obtener su opinión. Sin embargo, adelantan que les preocupa que no tienen muchos acuerdos alcanzados y que son más los temas pendientes. Esto en las mesas de fomento productivo, control de precios y también de energía y recursos naturales. Nosotros conversamos con el dirigente de la FEINE, Samuel Lema, y esto fue lo que nos dijo. Hemos coincidido en algunos temas mínimos, digámoslo así, temas mínimos, porque todavía no hemos escuchado las respuestas, no hemos visto las respuestas durante las 10 demandas que hemos planteado desde el movimiento indígena. Por esa razón, simplemente decirle al gobierno nacional que puedan ellos tener voluntad política y poder tener esa sensibilidad y la toma de decisión para dar una respuesta al país. Respecto a la mesa de control de precios, dicen que les preocupa que no existe una tabla con montos fijos y que cómo se realizará el control de 13 productos que el gobierno nacional aceptó de un total de 44. Esto fue lo que dijo el dirigente Héctor Cailagua. Mayormente van ligada a la producción agrícola en este caso, más no a los productos industrializados. En ese contexto hemos lanzado la propuesta o más bien la incógnita hacia el gobierno nacional, cómo va a ser el mecanismo de control de los precios. Las mesas temáticas de diálogo se retomarán el miércoles a las 8:30 con la reinstalación de la mesa 6 de derechos colectivos y la 7 de seguridad, derechos y justicia. Con ello quedarían 3 mesas de diálogo pendientes que se instalarán del 21 al 28, acceso a la salud y también educación superior. Ecuador es uno de los pocos países del mundo que no tiene un servicio postal. Es una realidad que incluso causa extrañeza a nivel internacional. El periódico inglés The Economist recientemente hizo una publicación al respecto. Un artículo titulado "Sin servicio postal, los ecuatorianos recurren a mulas humanas para enviar mercancías por correo en aviones desde Estados Unidos". El medio se refiere a esto: la alternativa más simple y económica que encontraron los ecuatorianos para poder hacer sus compras en el extranjero y recibir las entregas en sus manos. Esto tras quedarse sin el servicio que ofertaba el Estado. Pues a través de un decreto ejecutivo en mayo de 2020, el entonces presidente Lenín Moreno dispuso la liquidación de Correos del Ecuador. En vez de nosotros tener nuestra propia mensajería, tenemos que pedir de otras partes para... Sea encomienda que le llamamos, o sea en paquete. Para entonces se dijo que más de 1 millón de paquetes se habían quedado rezagados
rezagados. Dentro de las instalaciones de Correos del Ecuador, espacios que aún lucen abandonados. Las quejas por esos paquetes que no han llegado persisten. El usuario de Twitter, Eduardo Vargas, por ejemplo, sigue esperando un libro que le enviaron desde Perú hace 2 años. Al igual que Fito Vanegas, quien también asegura tener cosas represadas en las bodegas que ni siquiera se han encontrado. A Nico Tamariz, en cambio, no le llega un paquete desde hace más de 5 años. La creación el año anterior con otro decreto ejecutivo de una nueva empresa, Servicios Postales del Ecuador, que a su vez contrató a una firma colombiana para la entrega de esas encomiendas, no ha resuelto el problema, lo que aumenta la desconfianza en los ecuatorianos, que prefirieron optar por el servicio informal aunque no ofrezca garantías, como bien advierte Marcelo Arteaga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería. Hace algunos años se puso una tasa de $42, también conocida como 4x4, con la intención de frenar la importación de compras por internet. Sin embargo, tuvo un efecto contrario, por decirlo así, porque se volvió muy común que personas naturales ofrezcan el servicio, pero sin ningún tipo de respaldo. En el país cada vez son más también las empresas que ofrecen el servicio de courier y que operan en dependencias físicas, páginas web y hasta apps. La informalidad de alguna manera ha ido migrando hacia un canal más formal. Se genera también la capacidad de poder ofrecer mejores fletes de exportación, tener mayor cantidad de empresas, pymes, que puedan exportar sus productos con tarifas accesibles. Ecuador integra la Unión Postal Universal, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que por su convención obliga a todos sus miembros a facilitar el envío de correo internacional. De ahí la razón de la existencia de Servicios Postales del Ecuador, que actualmente cuenta con 84 empleados y 24 vehículos, y que hace poco más de 15 días arrancó con el envío internacional de paquetería para que los ciudadanos puedan enviar cartas, documentos y paquetes a 18 países en una primera fase. Pronto espera ampliarse. Las tarifas van desde $2.10 a $55 el servicio básico.